Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias esta mañana por el privilegio que nos has dado de poderte conocer en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, porque por ese mismo privilegio y por el Espíritu de Dios que nos ha dado vida en nuestra muerte, es que ahora podemos acercarnos a tu palabra, Señor. Padre, ninguno de nosotros es más digno de acercarnos ante tu palabra santa que lo que somos hechos en Cristo Jesús. Solamente por Él es que podemos acercarnos ante tu palabra y por medio de tu Espíritu entenderla, Señor. Y Padre, por eso nos gozamos esta mañana, porque delante de tu presencia somos recibidos en Cristo Jesús y somos escuchados y también, Señor, somos bendecidos por tu palabra. Y Padre, este privilegio solamente se lo has dado a tu pueblo, Señor. Gracias por ello, Señor. Ahora por los méritos de tu Hijo, suplicamos que tu Santo Espíritu nos ayude en esta enseñanza. Suplicamos, mi Dios, que tú me capacites a poderlo enseñar con claridad, con sencillez, que me guardes, Señor, del orgullo, de la soberbia, que me guardes, Señor, de toda palabra, Señor, que no edifique a tu iglesia, y que Padre sea capacitado por tu Santo Espíritu para servirles, Señor, y poderles traer tu palabra. Padre, permite que tu iglesia pueda recibir tu palabra, Señor, con mansedumbre y que, como han orado mis hermanos, ésta dé el fruto por el cual tú nos la has dado, mi Señor. Anhelamos ser una iglesia que dé fruto para tu gloria, Señor. Anhelamos, Señor, crecer en santidad y vencer esos pecados que aún muchas veces nos siguen venciendo, Señor. Anhelamos, Señor, seguir creciendo en confianza, en amor y en toda gracia, Señor. Y Padre, para eso necesitamos que tu palabra siga renovando nuestra mente y que podamos seguir siendo transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, por favor, esta mañana, Señor. Bendice a tu iglesia mientras tu palabra es expuesta, Señor. Y bendícela para gloria y honra de tu santo nombre. En Jesucristo lo rogamos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Vamos a darle lectura al libro del profeta Isaías, capítulo 40, y quiero darle lectura desde el verso 12. Isaías, capítulo 40, verso 12. Vamos a esperar unos segundos para poder estar todos ahí. Isaías, capítulo 40, verso 12. Dice la palabra de Dios así: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas a menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadena de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca nos lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana.
como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levanta en alto vuestros ojos y mirad quién creó cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos, a todos llama por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzos al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, hemos leído un capítulo muy hermoso del profeta Isaías. Y esto con la intención de esta mañana poder seguir avanzando en la doctrina de Dios y en el conocimiento de nuestro Dios Santísimo. Ya hemos puesto algunos fundamentos que son muy importantes para que nosotros podamos avanzar en la doctrina de Dios. Ya hemos hablado de cómo Dios se deleita en que lo conozcamos, pero también asimismo ya hemos sido animados sabiendo que nunca nos dejará de sorprender cuanto más le conozcamos, ya que jamás podremos llegar a decir que conocemos todo acerca de nuestro Dios o que le conocemos en toda su gloria. Así que somos animados a conocerle porque Él se deleita en eso, pero también somos animados a conocerle porque nunca será un tema el cual nos aburra, nunca será un tema en el cual podamos decir es suficiente. O como decía un hermano, nunca podremos decir ya domino este tema, porque el día que hicimos eso, entonces nuestra labor fue incorrecta. No estamos estudiando a Dios en su palabra de manera adecuada. Y hoy continuamos con un fundamento más. Hoy hablaremos acerca de cómo Dios es en sí mismo, cómo Dios no necesita de nada o de nadie para ser Dios. Y el título que compartí para esta mañana es que Dios es autoexistente, pero como lo verán, es un título limitado en lo que esta mañana traigo para compartir para ustedes. Quiero comentarles que algunos hermanos se han preguntado y me han preguntado cuándo veremos este atributo o este otro atributo y cómo avanzaremos. Y yo les mencionaba al principio que mi intención es avanzar acerca de sus atributos y luego de sus obras y sus personas. Y antes de poder hacer eso, hermanos, es sumamente importante que podamos tener un fundamento sobre el cual la iglesia está siendo tambaleada. Y ese fundamento son algunos aspectos que vamos a estar viendo en las primeras predicaciones con respecto de quién es este Dios. Es lo que se conoce en teología como el teísmo clásico. Y saben que no me gusta estar diciendo estas palabras, solo quiero decirles esto, por si ustedes están estudiando personalmente o están estudiando en familia, si quieren conocer cuáles son los fundamentos que voy a estar poniendo, son aquellos que la iglesia ha abrazado a lo largo de la historia, que la ortodoxia de la iglesia ha abrazado y ha enseñado y que son importantes al día de hoy poder seguir fundamentando para el pueblo de Dios, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y es nuestra responsabilidad como iglesia mantener esa verdad firme a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia ha enseñado? ¿Por qué lo ha enseñado? ¿Y por qué debemos de defenderlo, hermanos? Así que
es por eso que quizás 5 o 6 predicaciones me vaya sobre temas a lo mejor no tan comunes y después iré sobre algunos atributos que quizás son más comunes para algunos de ustedes el haberlos escuchado y por eso es que están escuchando estos atributos o perfecciones que a lo mejor no son tan comunes, porque es importante poner estos fundamentos, hermanos. Así que esta mañana vamos a tratar de hacer lo mismo. Vamos a ver la definición, vamos a ver el fundamento bíblico y después vamos a pasar a la aplicación a la vida cristiana. Y he decidido comenzar con este texto de Isaías 40, aunque solamente me enfoqué en el versículo 28 al 31. Y hermanos, este no es el único texto, como lo veremos más adelante. Hay un texto incluso que tiene mayor relevancia cuando se habla de que Dios es en sí mismo y no necesita nada de nadie para ser Dios. Y lo veremos, pero creo que este texto nos habla de esta doctrina y nos sirve de introducción para poder ejemplificar lo que el Señor está revelando a su pueblo. ¿Qué es lo que tenemos en el libro del profeta Isaías? Bueno, Isaías profetizó al reino del sur. El reino del sur, el reino de Judá, algunos años antes de que ellos fueran llevados cautivos. Y hermanos, qué bendición es poder hablar con la iglesia y que la iglesia ya pueda entender esto del reino dividido, los años en los que uno fue llevado cautivo y otro, porque eso puede enriquecer el entendimiento de lo que el Señor ha revelado en su palabra. ¿Qué es lo que Isaías está haciendo en su libro de manera general? Bueno, él ha venido hablando acerca del juicio y la esperanza para su pueblo. Si ustedes agarran el libro del profeta Isaías y empiezan a ver, el profeta Isaías está hablando a Judá, el reino del sur, y les está hablando acerca de sus pecados y de la esperanza que Dios está prometiendo para su pueblo. Esto es lo que está haciendo prácticamente desde el capítulo 1 hasta el capítulo 35. De hecho, ustedes recordarán aquel capítulo en donde Isaías tiene una visión de la santidad de Dios, de la que hablábamos hace 8 días, y precisamente esta visión la tiene Isaías para contrastar lo que el Señor le está diciendo a Isaías, de este es mi pueblo y este soy yo, Dios Santo. Y lo que sucede a Isaías cuando Dios se le revela, después de haber ya hablado al pueblo de Dios, es que él se siente abrumado, humillado y lleno de temor, porque él conoce que verdaderamente Judá se ha desviado y que él también es pecador. Delante de la santidad de Dios, él reconoce que él no puede estar delante de Dios. Y es en esta dinámica de hablarles del juicio que vendrá sobre ellos y la esperanza que Dios promete para su pueblo si se arrepienten, que cambia un poco lo que Isaías está hablando. A partir del capítulo 36, Isaías ahora empieza a hablar de un rey en particular. Isaías ahora habla de Ezequías. Y ustedes recordarán a este rey por las meditaciones del libro de los reyes. Ezequías no podríamos decir que es un mal rey. Podemos decir que terminó mal, pero es un rey que en cierta manera el pueblo del sur, el reino de Judá, tiene cierto avivamiento. Es un rey que el Señor le complace en tener misericordia, incluso en sanarlo, porque ustedes recordarán que él está enfermo y entonces ora al Señor y el Señor le extiende sus días. Y entonces el Señor tiene misericordia de Ezequías, rey de Judá, y Ezequías recupera su salud, pero hay algo muy particular que pasa. Ezequías se enorgullece y Ezequías está reinando a Judá y todo está bien y de repente llegan unos enviados de Babilonia. Por cierto, ya anunciado por otros profetas y por Isaías,
que iba a ser el reino que Dios iba a utilizar para castigarlo. De hecho, si uno ve las exhortaciones de Isaías acerca de sus pecados, del juicio, el Señor está hablando todo lo que va a pasar con su pueblo. Es un libro en donde el Señor muestra muchísimo de lo que va a hacer con ellos. Incluso la restauración es mencionado Ciro. Ciro es todavía después de Babilonia. ¿Y qué es lo que hace Ezequías? Dice la palabra de Dios que cuando llega este hombre que era Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, él viene con muchos regalos y se los da a Ezequías porque él se enteró que había estado enfermo y que ahora había estado bien. Y en la historia que nos relatan las escrituras, Ezequías permite que este hombre enviado entre a Judá. Y Ezequías le muestra toda su grandeza. Todo lo que hay en el reino, toda su riqueza y todo el templo y su esplendor. Y las escrituras nos dejan ver que Ezequías se enorgullece. Y parece ser, los teólogos se debaten si lo que está pasando ahí, al recibir los Ezequías y recibir los regalos, y él también darle regalos, parece ser que lo que Ezequías está haciendo es haciendo un pacto con Babilonia. No hay seguridad, pero algunos hermanos coinciden que el intercambio de bienes lo que está indicando es que Ezequías incluso está haciendo una especie de pacto de paz con ellos. Pero el Señor ya ha anunciado que este sería el imperio que utilizaría para juiciar a esta nación. Y Ezequías lo olvida. Él está de manera saludable, él ha recibido la misericordia de Dios y entonces él permite que entre este hombre. Si ustedes leen el capítulo 39 o 38 se van a dar cuenta de esta historia porque es relatada aquí y es relatada también en el segundo libro de los Reyes. Y el profeta Isaías es enviado a decirle a Ezequías que lo que hizo estuvo mal, que él verá el juicio sobre su casa. No estará él, pero sí sus hijos vendrán juicios sobre él. Y justamente después de estas palabras en donde el Señor concluye, lo que tú hiciste estuvo mal, dice en el versículo 6 del capítulo 39, aquí vienen días en que serás llevado a Babilonia, todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Por cierto, eso es lo que le enseñó a este hombre. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y hermanos, esta es como la noticia de desesperanza. Ezequías, si tú te habías preocupado porque estabas enfermo y a punto de morir, y clamaste misericordia, y el Señor tuvo misericordia, ahora esta noticia te debería de pesar aún más. Porque es una noticia aún muchísimo más desalentadora que saber que por enfermedad vas a perecer. Porque las implicaciones del cautiverio por parte de Babilonia hacia Judá tienen estrechamente todo que ver con el Dios del pacto, que hizo un pacto con ellos y que ellos no lo han cumplido. Y las implicaciones de la profecía de Isaías a Ezequías es: Ezequías, tus hijos van a romper el pacto, van a continuar en sus pecados como tus predecesores, como tú lo acabas de hacer, tus hijos también lo van a hacer. Y ¿sabes qué? Van a ser llevados cautivos, y van a ser llevados cautivos como eunucos. Y sorpresivamente Ezequías dice la palabra que Jehová
La palabra de Jehová que ha hablado es buena, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Es una palabra que puede traer bastante desánimo, hermanos. Es algo que puede desalentar al pueblo del pacto. Y precisamente nuestro capítulo 40 comienza haciendo todo lo que el Señor siempre hace en su misericordia para su pueblo. Comienza diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consolaos, consolaos. Ahora, el profeta trae palabras de ánimo después de haber hablado esto a Ezequías, y lo que va a hacer es hablarles de las excelencias de nuestro Dios. Porque mientras estos hombres que escuchan esta profecía pueden ser desanimados al ver las consecuencias de su pecado y ver que un imperio mayor que ellos se enseñorearía de ellos, ellos pudieran empezar a dudar de Dios. Y entonces Dios los consuela hablándoles de dos cosas. Pero si ustedes vuelven a leer el capítulo en su mayoría, como lo hicimos esta mañana, la menor parte habla de la restauración y la mayor parte habla de quién es este Dios que los restaurará. Él habla acerca de cuán grande es su poder, cuán grande es su sabiduría, cuán grande es la soberanía de Dios por sobre todas las cosas, cuán autosuficiente y existente es Dios. Esta es la manera en la que Dios consuela. Yo los sacaré, yo los restauraré porque yo soy Dios, y empieza a describirse Dios en su grandeza, en su gloria. Él habla de cuán grande es Él. Y esta es la manera en la que el Señor quiere consolar con respecto a la restauración de su pueblo. Hay quienes dicen que estas palabras fueron dadas una vez que esto pasó. Hay quienes dicen que estas palabras se les están dando para animar su corazón. Indiferentemente, lo que estamos viendo aquí, que cuando el hombre está dudando del cuidado perfecto, amoroso de Dios, lo que ayuda al hombre es conocer quién es Dios. Y hermanos, es aquí donde nuestro texto, en esta sección, que encontramos que dice en el versículo 28, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hermanos, este es el texto introductorio con el cual esta mañana quiero comenzar la predicación y hacerles ver cómo Isaías está diciéndole al pueblo de Dios para animar y consolar a un pueblo que sabe que vendrá juicio sobre ellos y que serán llevados cautivos. Número uno, que Dios es por sobre todas las cosas. Él comienza diciendo: ¿no has sabido, no has oído que Dios es eterno, el cual creó los confines de la tierra? Quizás lo leemos, hermanos, y pocas veces nos ponemos a meditar que Dios está manifestando aquí como aquel que es incluso antes de lo creado, como antes de aquello que fue creado. Él es Dios. Pero no solamente nos deja ver cuando el Señor se revela a su pueblo que Él es Dios, sino que también Él es autosuficiente. Él no se va a cansar, Él no se va a fatigar,
Él no necesita consejo ni sabiduría para saber lo que está actuando, porque quizás tú, pueblo de Dios, sí te cansas, quizás tú sí te fatigas, quizás tú sí necesitas sabiduría. Pero el Dios que es eterno y creador no la necesita. Él es el dador y el sustentador. Y aquí Isaías está mostrándole, entre muchas otras excelencias de quién es este Dios, en todo este capítulo, que Dios es en sí mismo Dios y no necesita de nada ni de nadie para seguir cumpliendo sus propósitos, ni de Ezequías que se enorgulleció, ni de un pueblo que ha fallado muchas veces, porque si ustedes regresan al libro de Isaías, después de presentar a este Dios que ha hablado acerca del juicio y de la esperanza, va a hablar con mucha claridad de cómo esta esperanza y este juicio viene a través de la raíz de David, de cuando su siervo, ahora ya no el Israel, sino su siervo el Israel, el que él traerá, sufrirá por causa de su pueblo para ser bendecido. Así que estas palabras de consolación, de manifestación de Dios como Él es, vienen en un momento en donde para el pueblo de Dios puede haber mucho caos en su mente para llegar a pensar y decir, pero ¿cómo? Después de nosotros ser el pueblo del pacto y haber llegado hasta este punto y Dios diciéndonos que vamos a ser llevados cautivos de esta tierra que Dios nos prometió, es posible que Él nos redima. Es posible que haya esperanza para nosotros. Y entonces Dios les muestra, porque no es por causa de ustedes, porque no es por ustedes, sino porque yo soy Dios, eterno, que creó las cosas, que no se fatiga, que no se cansa, que no necesita, y que incluso yo soy el dador y sustentador. Esto, hermanos, es lo que llamamos la autoexistencia o lo que llamamos también la autosuficiencia o la independencia de Dios. Y yo sé que son palabras así un poco extrañas, pero lo que nos quieren resumir estas palabras es que Dios es en sí mismo y no necesita absolutamente de nada. Y vamos a definir entonces a qué nos referimos esta mañana con esta perfección de Dios. Hemos comenzado hablando ya acerca de la infinitud de Dios, cómo el hombre está en un ámbito finito, cómo el hombre se encuentra en un aspecto de tiempo, de lugar. El hombre está determinado y es caracterizado por ser finito. Pero Dios no está caracterizado por ser finito. Él es infinito. Él no está sujeto al tiempo. Él no está sujeto al espacio. Él es infinito. Y nosotros veíamos hace 8 días con respecto a su infinitud, esta característica del conocimiento de Dios, que Dios es incomprensible, porque el único que puede conocerse como Él es Él mismo. No hay criatura que pueda conocerle en su extensión como Él es. Bueno, cuando nosotros seguimos meditando en nuestras mentes pequeñas acerca de Dios como infinito, ahora nos referimos a el aspecto de su ser y de su bienestar como el Dios que es autoexistente, independiente. El Dios que no necesita de nada ni nadie. Dios es infinito en su conocimiento, pero también en su persona y en su bienestar. Él es en sí mismo autoexistente, autosuficiente. Él no tiene causa. Es total y absolutamente independiente de su creación y al mismo tiempo es la fuente y origen de ella.
Hermanos, por favor, sean pacientes conmigo. No quiero que esto parezca una situación de clase filosófica. Por eso traté de llevarlos primero a Isaías antes de ir a Éxodo. Cuando nosotros hablamos de la grandeza y de la gloria de Dios, que Él ha manifestado en su palabra, nosotros vemos a Dios como Dios que no depende absolutamente de nada para ser Dios. No depende de nada para existir, no depende de nada para mantenerse, no está sujeto a nada. No tiene una causa para ser Dios, como algunos teólogos están errando. No hay una sola causa. Tampoco es que Él es la misma causa, no la existe. Él es Dios simplemente. Él es la causa de todo lo que existe, de todo lo creado, de todo lo que existirá. Él es completamente independiente a su creación y al mismo tiempo Él es la fuente y el origen de toda su creación. Eso es lo que le está diciendo Isaías al pueblo de Dios. Si tú dudas de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas que Él ha revelado a lo largo de la historia de la redención, y si tú estás dudando, debes de saber esto, Israel. Él es eterno y antes que las cosas fueron creadas, Él es Dios. Él no se fatiga, Él no necesita conocimiento, Él no se ve afectado por su creación. Él es Dios. Y solo por si quieren anotarlo y después ir a los libros de teología, seguir meditando, buscar ahí en YouTube predicaciones. Esta doctrina también es conocida como la doctrina de la seidad. No voy a repetir más esta palabra, solo tengo que mencionárselas por causa de la enseñanza. Es conocido como la seidad, una palabra del latín, que significa de sí mismo. Dios es de sí mismo. La doctrina de la seidad es decir lo mismo en nuestro español, la doctrina de Dios en sí mismo. Él es en sí mismo. Así que es conocida también de esta manera técnica. ¿Qué es lo que queremos decir en palabras más comunes, hermanos? Bueno, y si esto es común, ya no sé cómo hacerlo, pero lo que queremos decir, hermanos, es que Dios es el origen y el fundamento de todo lo que existe, mientras Él mismo no tiene origen. Yo sé que nuestras mentes empiezan a hacer cortocircuito, porque no hay cosa similar ni hay comparación a ello. Pero sean pacientes, los voy a llevar a textos que nos enseñan estas verdades y que son sumamente indispensables para el pueblo de Dios. Él es el origen y el fundamento de todo lo que es, mientras Él mismo no tiene un origen. O dice nuestra confesión de fe, también en el capítulo 2, párrafo 1, en su primer sección, el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo, verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es del mismo, infinito en su ser y perfección. Por eso decimos que esto es difícil de comprender. Es incomprensible a la mente finita comprender cómo nuestro Dios es infinito en todo lo que Él es: conocimiento, ser, bienestar. Dice un autor, cuando decimos que Dios es incomprensible y que Él existe en sí mismo, estamos diciendo que no depende de otro, sino que Él es la fuente de toda la vida. Él es la fuente de toda la vida. Esto es lo que queremos decir por autoexistencia o autosuficiencia. Esto es lo que queremos decir cuando
estamos poniendo que adoramos a un Dios que es en sí mismo Dios, que no necesita absolutamente de nada para ser Dios, que Él ha sido Dios, es Dios y seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos, por siempre. Y es tan complejo para nosotros seres humanos tratar de explicar algo que ni siquiera nosotros entendemos, porque nosotros estamos sujetos al tiempo. Para nosotros hay un principio y hay un fin, para Dios no lo hay. Para nosotros hay un espacio, para Dios no lo hay. Simplemente, hermano, quiero que medites un poco en esto y que tu mente empiece a trabajar esta mañana para seguir adorando a nuestro Dios. Tú simplemente no eres el mismo que llegó aquí a las 11 de la mañana. No eres el mismo. Tú y yo estamos sujetos al cambio por el tiempo. La persona que éramos hace hora y media simplemente ya no es la misma. Somos una hora más deteriorados en el tiempo. Somos una hora afectados por el tiempo que está afectando nuestro cuerpo, nuestro pensamiento. Quizás hace una hora tú no estabas tan cansado como lo estás ahorita después de escucharme decir estas palabras. Quizás hace un rato no te incomodaba el sueño como ahora te incomoda y estás luchando con él. Quizás el calor de cuando llegaste estaba tan fresco a las 11 de la mañana, pero ahora por el sol que está brillando, a ti y a mí nos hace sentir más calor. Todas estas cosas no afectan a Dios. Él es la fuente de todas estas cosas, pero Dios no se ve, nunca ha sido y nunca será afectado por todas estas cosas que Él creó. Él es Dios. Tú y yo, esta mañana, quizás tuviste que tomar agua porque tenías sed. Él no. Él nunca siente sed. Tú y yo tuvimos que quizás desayunar, o quizás tendrás que comer, o quizás tendrás que cenar, porque tienes una necesidad de alimento. Dios no, nunca ha tenido necesidad de comer, nunca tendrá necesidad de alimentos. Dios no tiene necesidad, no se ve sujeto a esas cosas. Dios existe en sí mismo y no depende de nada, no depende de nadie. Él es la fuente de toda vida. Ahora, ¿cuáles son algunos textos que enseñan estas cosas que he dicho? Bueno, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento comienzan con esta verdad que es fundamental para el ser humano. Y hermanos, quiero decirles honestamente, esta verdad es fundamental para el ser humano en toda su extensión. Es fundamental para el ser humano en todos los aspectos de su vida, en todos los ámbitos y en toda la sociedad que existe, que ha existido y que existirá. No únicamente es fundamental para la iglesia, es fundamental para el ser humano. Y yo espero, hermano, que tú y yo podamos abrazar esta verdad con todo nuestro corazón. Porque si esta verdad es derrumbada, entonces muchas otras verdades principales, pero sobre todo el Evangelio va a ser derrumbado. Génesis 1:1 y Génesis 1 al 5 nos enseña que Dios es antes de todas las cosas y que Dios creó todas las cosas. En el principio, dice las Escrituras, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan comienza su evangelio diciendo algo muy similar. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, Dios es la causa de todo lo que existe. No existe otra más. No existe otra más. Por esto este debate filosófico con un trasfondo que simplemente quiere negar a Dios.
necio. Por eso este debate necio de querer negar a Dios. Porque la Biblia nos enseña que antes que cualquier otra cosa que existe y que ha existido y que existirá fuera hecha, Dios ya era. Dios ya era. Y Él creó todas las cosas. Así que Dios no fue hecho, ni creado, ni formado. Es eterno, incorruptible, invisible y el único que existe por sí mismo. Esto contesta una grande pregunta que muchas veces incluso como niños nos hacemos. Bueno, si Dios nos hizo a nosotros, ¿quién hizo a Dios? Nadie. Él siempre ha sido. Dios siempre ha sido. Dios siempre ha sido. La respuesta es muy sencilla. Es muy difícil de entender para nosotros porque nosotros fuimos creados. Pero esta es la realidad de la majestad de nuestro Dios. Por eso, cuando Él revela su nombre en aquella aparición donde Moisés en el capítulo 3 ve la zarza que se consumía y le dice el Señor, quita tu calzado porque la tierra que pisas es tierra santa. Y le dice después del mandato, como lo vimos hace 3 semanas atrás, Señor, pero ¿quién le diré a tu pueblo o quién le diré al pueblo que me está mandando a hacer esto? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te identificas? ¿Cómo quién eres? ¿O cuáles son tus características? Porque recuerdan que vimos todo lo que implicaba el nombre de Dios. Y el Señor se revela de una manera muy sencilla y muy clara. De hecho, la manifestación del nombre de Dios en nuestra incapacidad finita la está dando con una imagen que debemos de considerar. Pero Él dice, diles que yo soy el que soy. Diles que yo soy. Ve y dile a mi pueblo que yo soy. Yo soy Dios. No es que haya otro semejante a mí, no es que haya otro antes que yo. Diles que yo soy. Yo soy el Dios eterno que creó todas las cosas. Yo soy aquel que estuvo antes de que las cosas fueran creadas. Yo soy el que siempre ha estado y seré. Simplemente diles que yo soy. Y ya me imagino a Moisés igual que nosotros. ¿Qué? ¿Cómo es que él es? Pero hermanos, Moisés acaba de tener una visión, o no una visión, él está viendo algo que tú y yo debemos de considerar. ¿Qué acaba de mostrar? ¿Cómo se mostró el Señor a Moisés? En una zarza que tiene fuego. Y lo que el fuego hace es consumir. Pero ¿qué está pasando en los ojos de Moisés? ¿Qué está viendo? Una zarza que tiene fuego y que la zarza no se consume. Es decir, que este fuego existe por sí mismo sin necesidad de lo que el fuego normalmente utiliza para que sea fuego. Para que sea fuego, los niños saben que necesitan al menos 3 elementos. Y que estos elementos se van deteriorando. Pero Moisés está viendo un arbusto de una zarza que está prendida y la zarza no está consumiéndose. No ve ese carboncito, no ve eso rojo que se deteriora. Ve el fuego ahí y Moisés no termina de entender qué es lo que está pasando porque ve un fuego que no consume nada, sino que ese fuego existe en sí mismo. Y Dios le dice, Moisés, quita tu calzado, porque el lugar en donde estás es tierra santa. Y después se revela como el que es, como precisamente ese fuego que es autoexistente, que no necesita de nadie para que lo mantenga listo. Dice otro autor, Él existe en sí mismo, es independiente a cualquier otro ser creado. Es como esa zarza, hermanos. ¿Dónde más vemos esta enseñanza, esta doctrina de que Dios es en sí mismo y no necesita de nada ni de nadie?
Bueno, cuando nosotros vamos a los Salmos, acompáñenme ahí, por favor, abran sus Biblias en el Salmo 36. Dice el Salmo 36, versículo 9, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Si vamos un poquito más adelante al Salmo 90, tengan listas sus Biblias, hermanos, porque vamos a estar viendo algunos textos. Salmo 90, versículo 2, dice, antes que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo, desde los siglos y hasta el siglo, tú eres Dios. Estos salmos nos enseñan que Él es la fuente de la vida, o que la vida procede de Dios. Estos salmos nos enseñan que Dios en sí mismo es la fuente de la creación o de la vida que nosotros conocemos y nos dejan ver que esto procede de Él. Decía un autor que el Padre no deriva su ser de nadie, sino que Él es fuente del ser para todos los demás, para todas las cosas creadas. Y hay otros textos, acompáñenme a Job, allá atrásito, capítulo anterior, Job, el libro, perdón, anterior, Job, capítulo 41. Y tengan en su mente Romanos 11, no voy a leer Romanos 11, porque cuando lean Job se van a dar cuenta a qué referencia estoy haciendo de Romanos. Pero dice en Job capítulo 41, versículo 11, y hemos visto también un poco de hace 8 días acerca de cómo Dios ahora se está manifestando a Job. Él está diciendo quién es Él y dice en el verso 11, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor. Por eso les dije, hermanos, estos textos son sumamente indispensables porque si se dan cuenta, Génesis 1 es fundamental para toda la escritura, tan fundamental que Juan lo toma para explicar el Evangelio. Y indiferentemente de qué piensen filósofos, ateos, sectas, religiones, indiferentemente de sus grados de conocimiento, de su poder económico, de su autoridad en el mundo, absolutamente todos ellos fueron creados por este Dios. Absolutamente todos, como veremos, son sustentados por este Dios. Porque dice, todo lo que hay debajo del cielo es de Dios. De hecho, si ustedes pensaron, en Romanos 11 es la misma expresión con la que concluye el apóstol Pablo en su primer parte de la carta, donde está hablando acerca del Evangelio. Así que observamos que Dios es el origen, el medio y el fin de todas las cosas. El apóstol Pablo toma este versículo para explicar con respecto a la salvación y la elección de Israel, etcétera, 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 que Dios es el fin, es el medio y el origen de todas las cosas, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Por eso dice un autor acerca de estos textos, tú eres el ser que es, todas las cosas son porque tú eres, pero tú eres por ti mismo, las cosas son por ti. Ahí mismo en el profeta Isaías, unos capítulos más adelante del que hemos leído, Isaías 44, dice palabras que el apóstol Juan es probable que tenga en mente y está haciendo referencias en el libro de Apocalipsis,
Cuando Isaías en el capítulo 44, verso 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O en Apocalipsis dice, Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Es decir, no hay nada que precede a Dios. No hay una causa que haya hecho que Dios fuera. No hay nada que antecede a Dios. No hay una razón por la que Dios pudiera ser, porque Él es antes que todo, Él es y Él seguirá siendo siempre Dios. Él es absoluto y único, y no hay otro ser autoexistente y eterno fuera de Él. O como dice un autor, Él es totalmente completo en sí mismo desde que Él ha sido, desde que Él es y desde que Él será. Acompáñenme a Juan, capítulo 5, un texto sumamente importante para esta doctrina, hermanos. Y que después tomaremos nuevamente cuando veamos la doctrina de la Trinidad. Juan capítulo 5, verso 26. Vean cómo el Señor Jesucristo se expresa del Padre y de Él mismo. Dice en Juan, en el Evangelio según San Juan capítulo 5, verso 23, verso 26, perdón, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios posee la vida en sí mismo. Él es la fuente de toda vida, así como también lo es el Hijo y el Santo Espíritu. Finalmente, Hechos capítulo 17, verso 24 y 25, si quieren leerlos, si no, yo se los leo. Hechos 17, verso 24 al 25. Pablo se encuentra en Atenas y él ve esta ciudad llena de idolatría, de ídolos, y encuentra ahí uno muy absurdo, un altar para el Dios no conocido. Yo creo que por eso el apóstol Pablo dice, queriendo ser sabios se hicieron necios. Porque ellos en su sabiduría humana, mundana, dicen, bueno, adoramos todo esto y por si las dudas y si se nos va uno, vamos a poner un altar al Dios que no conocemos. Y el apóstol Pablo utiliza esas palabras para decirles, sí, hay uno que ustedes no conocen, que no es como ninguno de todos estos vanos. Y él les dice en Hechos 17, verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Este Dios que para ustedes es desconocido, les dice, no depende de nada ni de nadie. Él es autosuficiente. Él es la fuente de toda existencia creada y todos reciben de Él. Hermanos, estos son los textos que nos dejan ver cómo al Dios que adoramos es Dios en sí mismo, independiente y no necesitado de absolutamente de nada ni de nadie para ser Dios. Él, como Dios infinito, no está sujeto al tiempo, no está sujeto al espacio, pero tampoco está sujeto a su creación. Su creación no le afecta, como veremos más adelante. Él no cambia porque su creación cambie. Y yo sé que esto puede traer conflictos a sus mentes, porque pueden empezar a decir, pero este texto, hermano, llegaremos ahí, hermanos.
Pero este es un grande fundamento para que nosotros podamos ir quitando de nuestra mente muchísimas cosas que nos han sido enseñadas, aunque nunca hemos tenido quizás enseñanzas de la doctrina de Dios, pero que prácticamente las hemos vivido en iglesias de donde muchos de nosotros venimos. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Bueno, número uno, hermanos, sí o sí, todo esto que estamos viendo debe de llevarnos a la adoración. Así como lo vimos hace 8 días y como los vamos a seguir viendo más adelante. Y quiero darles un ejemplo, cómo el rey David entendía cómo este conocimiento de Dios lo llevaba a adorar más a su Dios. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Prácticamente David va a decir, porque Él es la fuente de todo bien para el ser humano. Él es quien perdona todas sus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te rescata del hoyo de tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, etcétera, etcétera, etcétera. David explota en adoración a Dios y él mismo se dice a su alma, alma mía, alaba a Dios, porque Él es la fuente de todo bien. Si hay algo bueno que hemos recibido, Él es la fuente. Si algo bueno podremos recibir, lo hemos recibido de Él. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides que Él es el dador de todo esto. Alaba a Dios. Número 2. Nos debe de llevar a crecer en gozo y contentamiento en Él. ¿Por qué? Porque como hemos visto en este salmo, número 1, Él nos colma de favores y misericordias. O como lo dice Santiago, Él es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. O como lo dice el mismo Señor Jesucristo, enseñándole a sus discípulos que nuestro Padre nos dará el pan nuestro de cada día. Que si los padres malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto no más nuestro Padre nos dará lo que necesitemos? Así que esta doctrina de entender que Dios es autoexistente, autosuficiente, que Él no necesita de nada ni de nadie, sino que Él es la fuente de todo lo creado y de todo bien, nos debe de ayudar a ti y a mí a crecer en gozo, contentamiento, pero también a acercarnos a Él, sabiendo que Él puede suplir nuestras necesidades. ¿Qué cosa de las que Él ha creado está limitado a darla si nosotros la necesitamos para su gloria? ¿Lo has pensado? O porque yo tuve que pensar esto. O soy como ese hermano que disfraza su incredulidad de piedad y dice, no, pero es que ¿qué tal si esto no es para su gloria? Soy como esos creyentes que disfrazan su incredulidad, porque así somos tú y yo muchas veces. No, ¿cómo le voy a pedir esto a Dios? No, esto, quién sabe, no, mejor no lo pido porque... ¿Y qué está pasando? Nuestro corazón es incrédulo. Porque no estamos afirmados en entender que antes que todo lo que es visible, Él era Dios. Y que Él ha creado todas estas cosas. Y que Él sigue sustentando todas las cosas. Y que todas las cosas, como lo leímos, le pertenecen a Él. Todas las cosas debajo de la tierra, mi hermano. Así que, número 3, esto nos consuela al saber que Dios no depende de nada ni de nadie.
ni pierde nada cuando Él nos suple. Voy a repetirlo. Esto consuela al saber que Dios no depende de nada ni de nadie, ni pierde absolutamente nada cuando Él le complace en ayudarnos y suplirnos. Por cierto, esta es la razón por la cual el Señor los reprende en los tiempos de Jeroboam II. No son tus ídolos de palo, no son tus imágenes de los Baales. Yo te he sustentado, Israel. Yo te he dado todo. Que era lo mismo que Oseas estaba haciendo con su mujer que había adulterado. Este es Dios. Y Él no pierde algo. Así que, hermanos, esto también debe de llevarnos a ti y a mí a reconsiderar nuestra adoración en nuestras ofrendas. Porque tú y yo lo que damos, ¿qué damos que no hayamos recibido de Él? Lo que tú y yo adoramos al ofrendar a nuestro Dios, ¿qué estamos dando a Él que no le pertenezca ya y nos lo haya simplemente dado? Cuando somos llamados a adorarle por medio de las ofrendas, tú y yo debemos de considerar qué es lo que está deteniendo nuestro corazón a hacerlo con gozo, como aquella mujer que dio en comparación a otros muy poquito, pero que en su corazón el Señor sabía que había dado lo poquito que tenía, es decir, todo. ¿No le pertenece a Él? ¿No es de Él todo? Y yo sé que tú y yo podemos razonar. Bueno, pero es que yo me esfuerzo muchas horas en trabajar. ¿No recibes las fuerzas del Señor? Dice Isaías. Bueno, es que yo pude hacer muchas cosas con toda la carrera que estudié. Bueno, ¿no dice las Escrituras que tú y yo recibimos la inteligencia de Él? No, pero es que mira, hermano, esta doctrina, número 4, debe de constantemente humillarnos a ti y a mí. A ti y a mí. Él no nos necesita, mi amado hermano. Dice el apóstol Juan en su evangelio que absolutamente todos existimos y dependemos de Él. Es decir, la razón por la que tú y yo no caemos muertos ahorita es porque Él nos está sustentando. Y esta doctrina hace que nuestros corazones, cuando están luchando con el orgullo y la soberbia, por cualquier aspecto, para los que estudiamos, porque estudiamos, para los que somos empleados, porque tenemos trabajo, para los que tienen negocios, porque tienen negocios, para los que son jóvenes, porque tienen juventud, para los que son fuertes, porque son fuertes, para los que tienen capacidad intelectual, porque cada uno de nosotros sabemos cuando nuestro orgullo está siendo un tropiezo en nuestra vida, cuando la soberbia está empezando a salir y estamos empezando a sentir que lo que tenemos es nuestro. Y luego como hermanos llegamos y venimos y decimos, wow, pues es que ahora yo puse 20 mesas. Hermano, gracias a Dios que pusiste 20 mesas. Porque Dios te dio la fuerza y la capacidad para poner 20 mesas. Dale la gloria a Dios. No es que esta semana pude leer 3 libros. Hermano, humíllate, dale gracias a Dios. Te da la capacidad y el tiempo para acercarte a un libro y comprender y conocerle más. Es que pude aportar como iglesia tanto a Cuba. Hermanos, todo lo que tenemos nos lo ha dado Él. ¿Qué jactancia puede haber en lo que estamos haciendo para Cuba que no lo hayamos recibido de Él?
¿No es lo que le dice el Señor a este siervo cuando pone esta analogía que este siervo trabaja, ve y regresa a su casa y le dice simplemente siervo inútil porque lo que tenías que hacer has hecho? Pero tú y yo tenemos que ser muy honestos, que si por la fuerza nos envanecemos, que si el conocimiento nos envanece, que si le sirvo a mis hermanos y pongo sillas por... Siempre el orgullo está tratando de robarle la gloria a un Dios que no nos necesita, que es autosuficiente. Y esta es la parte gloriosa para ti y para mí. Pero Él se complació en que tú y yo, débiles, deficientes, afectados por el pecado, entorpecidos constantemente por nuestro propio pecado, podamos servirle y adorarle. Podamos servir y adorar a nuestro Dios que es en sí mismo, que era antes de su creación, que ha sido y que siempre será, porque nunca, nunca será afectado. Es decir, Dios no es más porque tú y yo estamos aquí adorándole, mi hermano. No le hicimos un favor a nuestro Dios esta mañana. Él sigue siendo en su gloria y en su esplendor lo que siempre ha sido. Y muchos piensan, bueno, pero es que por eso hizo al hombre y a la creación. Eso es mentira. Él es glorioso y gozaba de todo lo que es en su divina Trinidad antes de que tú y yo existiéramos. Antes de que lo que está creado fuera creado. Él sigue siendo Dios. Y mi hermano, Él nos da el privilegio de servirle y adorarle. Por último, tú y yo debemos de ser sumamente asombrados en nuestros corazones, hermanos. Porque ese es el Dios que nos ha llamado. Este es el Dios que nos ha llamado. Un Dios que no lo contiene nada. Un Dios que no lo afecta nada. Un Dios que siempre ha sido. Un Dios que no se ve afectado por guerras, economía, dólar, política. Ni siquiera, mi hermano, por la inestabilidad de su pueblo, como lo vimos en Isaías. Así que ni tú ni yo, en nuestra inestabilidad y nuestra incapacidad para incluso obedecer todos sus mandamientos, como Él quiere que lo hagamos, lo afecta. ¿Tú y yo podemos entender eso? Nada de eso lo afecta, porque Él es Dios. Pero amigo, a todos aquellos que esta mañana están aquí, que no se deleitan todavía en adorar a este trino Dios que es en sí mismo, que no depende de nada ni nadie, sino que es la fuente de todo bien, que su corazón no palpita cuando escucha estas verdades del Dios que lo llamó, estas verdades que son en sí mismas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al Dios que decimos creer cuando salimos a la calle, cuando alguien pide razón de nuestra fe y que a nosotros nos emociona, cuando nuestras familias nos vituperan, cuando la gente nos ve raro, este es nuestro Dios. Pero tú, amigo, no te gozas en Él. No puedes ver cuán precioso es Él. Solo puedo decirte que este mismo Dios, que es autoexistente y autosuficiente en sí mismo, y que siempre ha sido y siempre será, de su superabundante riqueza de su gracia, de la magnificencia de lo que es, de su grandeza, no porque necesitaba, sino de su grandeza, como dice el apóstol Pablo, de las abundantes riquezas de su gracia, de lo majestuoso que Él es, le ha placido enviar a Cristo para ofrecer perdón y vida eterna. Venir a Cristo no es hacerle un favor a tus padres, a tu cónyuge, a esta iglesia, a Dios. Venir a Cristo es disfrutar y deleitar
de las abundantes riquezas de su gracia que ha manifestado en Cristo para dar perdón y vida eterna. ¿Y sabes cómo lo puedes recibir? Yo sé que tu mente lo sabe porque lo has oído muchas veces. Ahora solo deja que tu corazón lo abrace. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Jesucristo. Es muy sencillo. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en este glorioso Dios que no necesita de nada ni de nadie para ser quien es Él. Vamos a pasar.